Hola a todos, muchas gracias por estar en una edición de Conexión Vital. Recuerden que esto es un programa para educar a la comunidad en salud. Tratamos de hablar todos los días de diferentes temas para educar a las personas en diferentes temas de la salud con diferentes profesionales. Así que por favor estén muy pendientes hoy porque hoy vamos a tocar un tema supremamente importante con un especialista en el tema y es la automedicación, la farmacología. ¿Por qué el uso de los fármacos es tan frecuente? Cada vez las personas utilizan más los medicamentos. ¿Qué contraindicaciones tiene? ¿Qué puede causar en nuestro cuerpo? ¿Y por qué es tan delicado este uso? Si tienen papel y lápiz a mano, por favor utilícenlo, porque seguramente de lo que vamos a hablar ustedes lo conocen porque han utilizado estos medicamentos o algún familiar seguramente ha utilizado estos medicamentos, ya que cada vez es más común. Quiero darle la bienvenida a mi profesor y a un médico, que es el doctor Juan Manuel Pérez. Él es médico cirujano y también tiene un posgrado en farmacología. Doctor, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Santiago, muchas gracias por la invitación. Qué bueno poder compartir este espacio con la comunidad, con otros profesionales que puedan estar viendo este programa y podrían interesarle muchísimo este tema. Los medicamentos siempre va a ser un tema actual, entonces muchísimas gracias por esta invitación tan interesante. Maravilloso, doctor. Yo quiero que empecemos a contarle a las personas qué es la farmacología, qué es ese estudio de los fármacos, doctor. Ok, la farmacología es un área fascinante, es un área gigantesca. Podemos hablar que casi que con el origen del hombre arrancó la farmacología, porque siempre hemos tenido esa necesidad de poder colaborarnos frente a los problemas que surgen en la salud y en la comunidad. Tenemos textos tan antiguos como 20.000 años que hablan de utilización de sustancias ya dentro de la comunidad, sustancias que arrancaron obviamente de origen natural y que fueron luego refinándose progresivamente hasta que nos encontramos tal cual con la farmacología. Realmente las primeras sustancias que se utilizaron en el ámbito, se utilizaron automedicadas, se utilizaron con la experiencia que la misma comunidad empezó a desarrollar para colaborarle a la gente. Empezaron algunos especialistas en ese momento que se llamaban los chamanes, los médicos del grupo, y se especializaron un poco más, entonces la comunidad acudía a ellos, pero la comunidad desde el principio, desde cómo se conoce el hombre, realmente ha hecho prácticas de automedicación. Hemos utilizado plantas, hemos utilizado minerales, hemos utilizado derivados de los mismos animales para tratar muchas de las dolencias, pero definitivamente en este momento estamos pues en un desarrollo tecnológico tan interesante, tan importante, que ha llevado a que esto se tecnifique de tal manera que deben abordarse temas adicionales, que es la parte de la seguridad, por ese conocimiento tan importante que tiene este aspecto farmacológico. Doctor, cada vez se conocen más fármacos y salen más fármacos al mercado con mayores tecnologías, con menos reacciones adversas, porque cada vez son más los problemas que las personas han presentado por este mismo uso de los medicamentos. Hablemos un poco acerca de esos medicamentos que más se han utilizado, que se vienen utilizando muy frecuente por las personas y lo hacen de manera libre. Muy bien. Normalmente las personas acceden a esta tecnología porque definitivamente el medicamento es un recurso tecnológico que se ha desarrollado por parte de la industria médica. Por una parte, debido a que se considera que el paciente debe autogestionar su salud. ¿Y cómo podría ser una manera adecuada de que lo autogestione? Pues que cuando tenga una molestia, podría llegar y buscar algún medicamento que lo disminuyera, ¿cierto? Pero resulta que alrededor de esto juegan muchísimas otras cosas. Uno, ¿qué es lo que la gente considera o no una enfermedad? Dos, ¿qué es el medicamento que va a consumir? Tres, ¿dónde lo va a conseguir? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué implica el utilizar esta sustancia? Cuando yo hago un balance de todos esos elementos, podría decir que se favorece o no
la utilización de una sustancia en la comunidad. No podemos ser ajenos al fenómeno de que los pacientes terminan yendo a una tienda o terminan yendo a la farmacia a conseguir medicamentos por razones, por ejemplo, como no están recibiendo la atención adecuada en los sistemas de salud. Un paciente se enferma en este momento de un cuadro gripal, de una gripa en general, y cuando quiere pedir una cita, el sistema de salud le dice, las citas están para dentro de una semana. ¿Qué hace el paciente normalmente? Bueno, si se siente un poco mal, se va para urgencias, pero en el servicio de urgencias, ¿qué le dicen? No lo podemos atender, debe pedir cita por consulta externa. Entonces el sistema de salud se encuentra en una situación que pone al paciente en un limbo, y en la mitad de ese limbo pues están los medicamentos a la mano, ¿cierto? Porque se crearon, porque de hecho el gobierno promulga políticas para proteger sustancias donde la gente puede acceder a ellas. Pero en esa relación que tiene el paciente con ese medicamento, como dije ahorita, surgen algunas situaciones, y es ahí donde la educación que le pueda generar el sistema de salud o el médico podría modificar cómo las personas consumen estos medicamentos. Maravilloso, doctor. Vamos a ir a este corte de comerciales y ya volvemos con ustedes para hablarles acerca de esos medicamentos que más se utilizan, cuáles son los efectos adversos que tienen, cuáles pueden ser las complicaciones que puede presentar un paciente y cuándo es necesario que un paciente utilice medicamentos. Ya volvemos en Conexión Vital. ¿Sabías que los analgésicos y antibióticos son los medicamentos que más se consumen en la automedicación? Esto es medicina para todos. La acidez, el reflujo y la inflamación son algunos síntomas de la gastritis. Con los medicamentos para la gastritis de Dr. Rojas, recupera la armonía de tu sistema digestivo. Col-B es una arcilla que recubre y repara la pared gastrointestinal, cambiándole el hábitat al Helicobacter pylori, mejorando la acidez gástrica. Calindra cicatriza y desinflama el sistema digestivo, calmando el dolor. Porque la enfermedad gástrica sí tiene remedio. Con los medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Bueno, regresamos con ustedes hablando de la farmacología, de ciertos medicamentos que es muy delicado el uso de ellos muchas veces porque no conocemos el mecanismo de acción que pueden hacer en nuestro cuerpo. Entonces recordamos a todas las personas que esto no es un programa de medicina alternativa, esto es un programa de medicina ortodoxa que trata todos los temas de la salud. Por eso hoy estamos hablando de farmacología. Les recordamos también que tenemos la línea abierta 018-127-222 para que nos llamen y nos hagan preguntas acerca de fármacos, de medicamentos que ustedes tengan dudas. Pueden hacer llamadas y preguntas. Y ahorita quiero preguntarle al doctor acerca de qué es lo que permite el gobierno para la venta de los medicamentos, qué es lo que los pacientes tienen a la mano que el gobierno permite, doctor. Bueno, hay unas regulaciones bastante estrictas frente a qué sustancias se permiten para que el público pueda acceder al medicamento, repito, para que el público pueda acceder a esta tecnología que se ha desarrollado a través de la investigación. Entonces el gobierno ha denominado a este grupo de sustancias primero sustancias OTC, que si traducimos, porque son realmente las siglas de inglés, significan sustancias que se pueden vender de manera libre o aquellas sustancias que se pueden vender sobre el mostrador de los sitios donde se ofrece. Semestralmente el INVIMA actualiza el número de sustancias que se permiten. Pasamos de tener alrededor de 226 sustancias permitidas en la legislación del 2013 a la última actualización que se hizo en junio del 2016 sobre medicamentos, casi 500 medicamentos. Entonces estamos hablando que en un periodo de 3 años se ha duplicado qué sustancias pueden ingresar dentro de este listado de medicamentos que se pueden vender libremente. ¿Qué grupos se encuentran básicamente? Se encuentran los analgésicos. Sin embargo, los analgésicos que se muestran como de venta libre tienen que tener unas características. Los que están en la lista solo son aquellos que se puedan tomar, es decir, que se puedan consumir por vía oral o que se puedan aplicar sobre la piel, o sea, de uso tópico. No están incluidos los medicamentos analgésicos que se deban inyectar.
no están incluidos dentro de este grupo. Y eso hay que darle mucha claridad a la gente. Cuando se acceda a un medicamento de venta libre, debería ser, en el caso de los analgésicos, solo aquellos que se puedan consumir por vía oral o tópicos. Tenemos una llamada de Luz Helena en Virginia. Luz Helena, bienvenida. Buenas noches. Buenas. Para hacerle una pregunta. Adelante. Es que a mí el reumatólogo me ordenó tomar una pasta que llama cloroquina, porque dice que para una esclerodermia, pues cierto. Y eso tiene muchos efectos negativos, y entonces a mí me da miedo tomar eso. A ver, ustedes que me dicen si esa pasta no es más el daño que hace o si la debo tomar, y también el metrotexate. A ver eso qué consecuencias puede tener, negativas, o si es necesario tomar eso. Yo no sé para qué me mandó el metrotexate, porque yo no tengo artritis ni nada de eso. Perfecto, muchas gracias. Antes de responder la pregunta, vamos con otra llamada. Hernando en Manizales. Bienvenido, Hernando. Muy buenas noches, doctor. Vea, yo tengo un problema de fibromialgia hace más de 10 años, unos dolores en los pies impresionantes. ¿Sí me está oyendo? Sí, Hernando, bien pueda. Camino 1 o 2 cuadras y se me hincha, no aguanto los dolores. Últimamente en una neuralgia facial, problema en el costado derecho, y me he hecho toda clase de tratamientos. Y hace más o menos un mes, un muchacho que está estudiando medicina me conoció, me recomendó, me dijo, tómese Convaren. Me he tomado 10 pastas y he notado un cambio en un 80%. Usted mire qué tal, será muy malo tomar muy de seguido este Convaren. Es lo único que me ha valido. Muchas gracias. Gracias, Respondamos Hernando. primero la pregunta de Luz Helena y Listo. luego pasamos. Bueno, para Luz Helena inicialmente, debe confiar en las recomendaciones del reumatólogo. El reumatólogo es un especialista que se caracteriza por analizar las condiciones del paciente y adaptarle la mejor terapia de medicamentos para que pueda responder mejor a cada enfermedad. Entonces, mi recomendación, mi señora, es consúmalos, repórtele al médico cualquier problema que vaya a tener dentro de ese periodo de consumo, pero esos medicamentos claramente están indicados para controlar la enfermedad que usted tiene. Debe confiar en el profesional. En Colombia nos caracterizamos por tener excelentes profesionales en el área de medicina, excelentes especialistas, y debemos transferir esa confianza porque es una muy buena indicación. La cloroquina y el metotrexato son sustancias que favorecen que los pacientes salgan de todas estas enfermedades. Entonces tenga plena confianza y puede utilizarlos. Y ahora la pregunta de Hernando. Bueno, y frente a la pregunta de Hernando, me parece válido que una persona cuando ha tenido problemas recurra a otras opciones. Mi recomendación es no se aleje del sistema de salud, no se aleje de la recomendación que le puede hacer formalmente un profesional. Nuestros estudiantes que están siendo formados para que terminen siendo profesionales pueden dar algunas recomendaciones, sin embargo, me parece que es fundamental que ese medicamento tenga seguimiento dentro del sistema de salud. Es muy importante que se haga esa anotación. Perfecto, vamos a ir a este otro corte de comerciales y ya volvemos con ustedes. Si tienen alguna pregunta pueden llamar a la línea 018.000 127 222. Ya regresamos con ustedes en Conexión Vital. ¿Sabías que la farmacología es la ciencia que estudia el origen, las acciones y las propiedades que las sustancias químicas ejercen sobre los organismos vivos? Esto es Medicina para Todos. Espasmos, golpes, dolores musculares y articulares tienen solución. Con Fisiodol, potente gel caliente, enriquecido con extractos naturales de piña, mentol, apitoxina, arpagofito, capsicum y castaño de India. Provee una rápida y efectiva acción antiinflamatoria y calmante. Fisiodol, de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Semillas de chía, espirulina, amaranto, moringa y quinoa.
Todo esto y más lo contiene Vitamin, proteína vegetal orgánica que suple la necesidad energética diaria y mejora la masa muscular. Libre de lactosa, libre de gluten, libre de soya, libre de glutamato monosódico, ideal para todo tipo de personas. Vitamin, de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Las alergias tienen una causa. Con el kit activador del sistema inmunológico, las alergias son cosa del pasado. Gracias a la acción de la echinacea, activa de manera natural tus defensas. Y Úrtica combate las afecciones y alergias de diversos orígenes. Fortalezca sus defensas con el kit activador del sistema inmunológico de la línea homeopática de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Fumbayú, Parque Temático del Valle de los Umbras, es un centro de encuentro con la vida y la salud. Con el equipo de profesionales del Dr. Rojas encontrarás un acompañamiento para un tiempo de descanso y un encuentro con la naturaleza. Podrás encontrar terapias de spa y psicoterapia, alimentación sana y otros servicios que tu cuerpo merece. Llámanos al 318-782-5924. 318-782-5924. Fumbayú, Parque Temático del Valle de los Umbras te espera en Belén de Umbría, Risaralda. Bueno, regresamos con ustedes en Conexión Vital hablando acerca de los medicamentos que más se utilizan. Muchos de ustedes tendrán ahora la pregunta, bueno, ¿y cuáles son los medicamentos que más se utilizan? Porque seguramente yo lo he utilizado alguna vez en mi vida. Doctor, contémosle a las personas cuáles son esos medicamentos más utilizados y qué pueden causar en nuestro cuerpo. Bueno, retomando otra vez esa lista de sustancias que que el gobierno permite para que la gente pueda ir libremente y las consiga. Después de los analgésicos, y ahí está el acetaminofén, el ibuprofeno, está el ácido acetilsalicílico, que la gente lo conoce más como aspirina, claro. Está la buscapina, que la gente lo utiliza mucho dentro del ámbito de los cólicos. Esas sustancias, que son muy interesantes, han logrado mostrar mucha eficacia en todos sus problemas, tienen también un lado bastante negativo que hay que abordar. Los antiinflamatorios, como el ibuprofeno, la aspirina, el diclofenaco, el naproxeno, son sustancias que pueden empezar a lesionar o a dañar el estómago. Pueden generar problemas como gastritis, aumentar el reflujo, aumentar problemas que los pacientes tengan de gases, pueden generar úlceras, pueden generar dolor persistente. Los pacientes se van a empezar a quejar mucho de molestias abdominales después de que estén consumiendo estas sustancias. Eso es lo que casi siempre ocurre inicialmente. Perdón, doctor, antes de que sigamos con la idea, tenemos una llamada de Felipe en Pereira. Felipe, buenas noches. Felipe, bienvenido. Muy bien, gracias. Adelante con tu pregunta. Muy buenas noches para el doctor. Tengo una inquietud. Sufro una sinusitis crónica desde hace varios años y he tenido múltiples tratamientos de antibióticos, pero cada que hay cambio de temperatura o cambio en el clima me afecta bastante, produciéndome pues escurrimiento posterior y faringitis. ¿Qué puedo hacer de un tratamiento natural que me pueda contrarrestar el proceso de sinusitis que, como le digo, es crónica? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Cuando nos enfrentamos a estas enfermedades que llevan un tiempo determinado, no es fácil simplemente decirle a las personas, y lo voy a decir con mucho respeto, tómese esto, porque resulta que el acto médico es un acto muy importante donde se requiere seguimiento, donde se requiere ver la efectividad o no de los tratamientos. No existe un tratamiento ideal, nunca va a existir. Lo que nosotros hacemos es coger esta tecnología que es el medicamento, llevarla al paciente y vigilar qué es lo que puede ocurrir con él. Entonces a veces no funciona un antibiótico, a veces tengo que pasar a otro antibiótico, a veces me tengo que ir hacia sustancias como los antihistamínicos, por ejemplo la loratadina, podría generar muy buenos efectos en controlar ciertas cosas en los pacientes.
Pero la idea no es que a las personas se les quede en la cabeza que yo le doy un medicamento y con eso va a lograr un control, porque es que resulta que es probable que la sinusitis, para el caso de el televidente, el que nos está enviando la pregunta, tenga que ver con muchos otros elementos, tenga que ver, por ejemplo, con el control de elementos en la casa, mascotas, contaminantes, si fuma, si no fuma, cuáles son sus hábitos de hidratación, o sea, son muchos elementos. Entonces, decir que solo una sustancia puede llegar y solucionarle el problema es muy complejo. De nuevo, mi recomendación, acerquémonos un poco más a nuestro amigo, el médico, que es el representante del sistema de salud y que nos puede guiar en este proceso. Tenemos que tratar de volver a generar todo ese proceso de confianza. Qué importante esa aclaración, doctor, y nosotros tratamos de hacer mucho énfasis en esto porque los pacientes muchas veces creen que con un medicamento ya quieren tener la cura, por decirlo así, de su enfermedad, y nosotros insistimos en que es un manejo integral. Y eso es lo que queremos hacer entender a todas las personas. Tenemos una llamada de Mirta en Santa Rosa. Bienvenida, Mirta. Mirta, buenas noches. Buenas noches. Adelante con tu pregunta. Mira, es para hacerle una preguntita al doctor. Tengo 66 años y tengo una artrosis ya muy avanzada en todas las articulaciones, columna cervical, columna lumbar, rodillas, hombros, bueno, mejor dicho, en cadera, hombros, y estoy tomando medicamentos, acetaminofén con hidrocodona, pero eso me mejora muy poquito el dolor. Entonces quisiera preguntarle si de pronto con la medicina de ustedes pudiera tener alguna ayuda, ver algún medicamento como para yo, pues para mejorar un poco tanto dolencia. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, doña Mirta, muchas gracias por interesarse en todas estas cosas. Le podría decir respecto al medicamento que está consumiendo que es una muy buena unión entre dos tipos de cosas que tratamos de hacer con estas sustancias. Por un lado está el acetaminofén, una sustancia que ha probado ser muy efectiva en el manejo del dolor, muy segura en los pacientes, sobre todo después de los 60 años, que uno busca mucho encontrar ese equilibrio de seguridad, más la hidrocodona, que es una sustancia muy potente también para controlar el dolor. Dentro del gremio de salud, dentro del ámbito médico y científico, llamamos a la sustancia un derivado de un opioide. Esa combinación es excelente y obviamente al ser tan buena, es probable que va a tener periodos donde la sustancia le va a funcionar muy bien. Si sigue con molestias, mi señora, es posible que podamos adicionarle medicamentos sin que tenga que suspender este. A veces se pueden asociar otros medicamentos con precaución, como el ibuprofeno, como el diclofenaco, como otras sustancias que pueden mejorar esa parte dolorosa, pero de nuevo la invitación, antes de poner otras sustancias adicionales, se debe establecer un adecuado seguimiento médico. Pero todavía se pueden hacer, mi señora, muchas cosas por su salud y por su dolor, claro que sí. Muy importante estas aclaraciones que estamos haciendo y ojalá ustedes las tengan muy en cuenta. No es simplemente ir a tomarse un medicamento por tomárselo. Estamos muy agradecidos de poder compartir con ustedes estos espacios de educación. Ya regresamos con ustedes en Conexión Vital. ¿Sabías que los fármacos pueden ser suministrados por vía cutánea, subcutánea, oral, respiratoria, rectal e intravenosa? Esto es Medicina para Todos. Bueno, regresamos y ahora les vamos a explicar a ustedes, ahorita veníamos contándoles acerca de los medicamentos que más se utilizan, vamos a seguir hablando un poco acerca de eso y cuáles son los efectos secundarios que tienen, que es algo que le interesa muchísimo a las personas que nos están viendo. Doctor, por favor, contémosle a las personas qué riesgos puede tomar estos medicamentos. Claro, entonces estábamos retomando precisamente que el grupo de los analgésicos son muy beneficiosos, pero en la parte del estómago pueden generar alteraciones. Además, los analgésicos
pueden alterar la circulación, de tal manera que pueden producir sangrados, y eso hay que alertarle mucho a la población. Los analgésicos como el ibuprofeno, la aspirina, alteran el funcionamiento de unas células que tenemos en el organismo que son las plaquetas, y las plaquetas son las encargadas de hacer que cuando uno tiene una herida, un raspón, alguna cosa, no salga demasiada sangre, y estos medicamentos hacen que no funcionen bien. Entonces las personas con cualquier lesión pueden empezar a sangrar. Estos medicamentos debe tenerse mucho cuidado en las edades extremas. Niños de menos de 2 años, pacientes de más de 60 años, tienen más tendencia a generar problemas con esto, a complicarse. Además se reportan problemas a nivel de los riñones. Entonces hay que estar muy pendientes de este grupo de analgésicos. Otro grupo que también nos encontramos, que la gente accede demasiado a ellos desde la parte de automedicación, son los antigripales. Los antigripales son combinaciones de sustancias donde hay un analgésico, donde hay cafeína, donde hay un antihistamínico y donde hay una sustancia descongestionante. Son 4 sustancias metidas en una cápsula, lo que hace que yo obtenga muchos beneficios, pero también obtenga muchos problemas. Nos preocupa mucho que los descongestionantes, una pequeña parte de esas sustancias, llegue a la circulación y haga que a las personas se les empiece a subir la presión arterial. ¿Cuáles serían ejemplos de estos medicamentos antigripales que utilizan las personas, doctor? No contamos realmente con muchos medicamentos genéricos de este tipo. Son frecuentes que las personas se encuentren con medicamentos comerciales. No sé si puedo nombrar algunas de estas sustancias a pesar de que tengan nombre comercial. Por ejemplo, las personas rápidamente acceden a tomar Noxpirin, ¿cierto? Que es una combinación de estas sustancias. Sinutab, sustancias como el Noraver, que vienen inclusive para la parte de gripa, y esto es lo que podría generar un problema bien importante en la presión arterial, sobre todo en personas que ya vienen sufriendo de este tipo de problemas. Perfecto. ¿Y qué pasa con los antiácidos, doctor? Los antiácidos es otro medicamento que utilizan muchísimo las personas, como el omeprazol, por ejemplo. Debido a que precisamente nos encontramos en un ambiente donde las personas tienen tantos problemas digestivos, muy asociados a sus estilos de vida casi siempre inadecuados, comer a deshoras, consumir medicamentos que dan ese tipo de molestias. Entonces las personas van y consumen una sustancia que fue muy interesante cuando apareció, que se llama el omeprazol. Prácticamente toda la población colombiana ha sido expuesta al omeprazol en algún momento, o porque lo ha tomado, o porque se lo han enviado desde el sistema de salud. Los antiácidos tienen inconvenientes. Cuando se toman a largo plazo pueden generar a su vez problemas también digestivos, y está demostrado que cuando se toman por periodos demasiado largos, estamos hablando de años, pueden alterar que el calcio no se absorba bien en el organismo. Entonces puede terminar generando problemas en los huesos. Las personas deben conocer de esos riesgos, deben orientarse adecuadamente. Por eso recomendamos que consumos de sustancias a largo plazo sean llevados de la mano con el médico. No recomendamos que las personas se automediquen por periodos prolongados debido a esa situación. Las otras sustancias que se automedican bastante las personas es el grupo de las vitaminas y de los complementos nutricionales. Existen problemas por consumir exceso de vitaminas. Eso se llama una hipervitaminosis. Además, los pacientes pueden acceder libremente a productos homeopáticos o fitoterapéuticos y tienen que conocer que esas sustancias pueden relacionarse con otros medicamentos y generar a su vez bastante problemas. La recomendación de nuevo es que todo esto debería educarse desde el mismo sistema de salud para que las personas tengan cada vez menos tendencia a generar problemas con las sustancias a las cuales va a acceder libremente. Maravilloso, qué importante entender esto. Doctor, yo tengo una pregunta que a mí me causa mucha curiosidad y también a muchas personas, y es el tema de los antibióticos. Durante mucho tiempo se han utilizado los antibióticos y han sido de gran ayuda en la historia de la humanidad, pero se ha visto que se ha adquirido resistencia. ¿Qué es esta palabra resistencia y por qué? Cuando ingresaron los antibióticos al sistema de salud,
casi que se partió la historia de cómo nos enfrentábamos a las infecciones. Y este desarrollo, que fue muy interesante, hizo que los pacientes empezaran a recuperar de cosas que antes no podíamos hacer absolutamente nada. Pero también apareció algo, las bacterias empezaron a defenderse. Y en ese proceso empezaron a llegar a ganar algo que se llama la resistencia. Resistencia es que a pesar de que yo le di una sustancia, la bacteria sigue viva y sigue presentando el problema. Perfecto. ¿Cuáles son las causas de la resistencia? 1, inadecuada utilización de los antibióticos. O se utilizan por periodos de tiempo muy cortos o no se utilizan realmente para lo que son. Y tenemos que alertar a la población que los antibióticos deben manejarse desde la indicación médica porque requieren periodos específicos de manejo. Si yo voy a una farmacia o a una tienda y pido que me den amoxicilina porque tengo gripa, lo único que estoy ganando es un problema adicional porque resulta que la gripa no va a responder a un antibiótico porque lo que me la causa no es una bacteria, es otro tipo de microorganismo. Y las bacterias que están presentes en ese momento en el paciente van a aprender que se van a defender de la amoxicilina y luego cuando vamos a utilizar la amoxicilina no nos va a servir, tenemos que utilizar sustancias más fuertes que generan más problemas, más costosas, más complicaciones. Maravilloso. Ese es el panorama alrededor de esa situación, Santiago. Muchas gracias, doctor. Vamos a ir a este corte de comerciales y después de este corte, por favor, la línea va a estar abierta nuevamente para que hagan las llamadas a preguntar lo que quieran preguntar acerca del tema y vamos a hablar también acerca de qué puede ocasionar cuando consumimos estos medicamentos de manera prolongada. Ya regresamos con ustedes en Conexión Vital. Incrementa la vitalidad de tu cuerpo con la familia de los arándanos o berries. Bilberry, con gran cantidad de vitamina A, combate problemas visuales y fortalece la salud visual. Cranberry, con alto contenido de vitamina C, previene y trata las infecciones del tracto urinario. Goji, potente antioxidante que evita el deterioro celular y estimula el sistema inmunológico. Para mantener el cuerpo saludable, los arándanos o berries de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Gel Caléndula, un producto que mezcla castaño de indias, amamelis, llantén, sábila, caléndula, un producto en la enfermedad varicosa, hemorroides, dolor de pierna, quemaduras solares, quemaduras de radiación en cáncer, un producto que consiguen en tiendas naturistas y droguerías, de la línea de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Sacaridis es un producto nuevo en el mercado que combina cromo, zinc, vitamina B6, que son minerales importantes para el funcionamiento del páncreas y del hígado. Un complemento importante en pacientes con diabetes, con sobrepeso y con trastornos metabólicos. Además, un gran complemento en el manejo del cáncer. Sacaridis en tiendas naturistas. Bueno, hablamos de la importancia de que todos los pacientes, por favor, consulten con sus médicos acerca de los medicamentos que van a empezar a consumir, antes de empezar a consumir lo que le dijo la tía, la prima, el vecino. Recuerden que nuestras líneas están abiertas para que hagan las llamadas y las preguntas que quieran acerca del tema. Y ahorita vamos a hablar acerca de qué puede pasar en nuestro cuerpo cuando consumimos un medicamento durante mucho tiempo, porque muchas veces, por ejemplo, con el omeprazol, lo compramos sin que nadie nos lo haya formulado, sin que un médico lo haya formulado, y lo tomamos de manera prolongada, porque sí, doctor, la gente lo toma de manera prolongada sin conocimiento, y no solo el omeprazol, sino muchos medicamentos. ¿Qué puede pasar cuando esto sucede? Bueno, muy buena pregunta. Cuando se desarrollan los medicamentos,
se piensan para trabajar con ellos por ciertos periodos de tiempo. Ningún medicamento de los que en este momento tenemos disponible se desarrolló pensando en que los pacientes lo iban a consumir durante muchísimos años. Lo que pasa es que hay condiciones, hay situaciones en los pacientes donde se requiere un manejo prolongado, un manejo continuo. Un ejemplo, la hipertensión. No podemos suspender los medicamentos cuando tengo hipertensión, porque es que de hecho lo que me garantiza el control, aparte de una dieta saludable, aparte del ejercicio, aparte del control de la sal, del control del tabaco, del cigarrillo, es mantener consumiendo los medicamentos. De manera afortunada, la mayoría de sustancias que las personas se automedican no son medicamentos de este grupo, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, para el grupo de los analgésicos, que se recomiendan que cuando se utilicen, no se deberían utilizar durante más de una semana. Perfecto. Tenemos una llamada en Bucaramanga. Julia, bienvenida. Buenas noches, doctores. Buenas noches, Julia. Estoy muy emocionada porque al fin me he podido comunicar con ustedes. Quisiera preguntar, yo nunca me he automedicado, ¿sí? Yo soy una persona de 64 años y tengo varias enfermedades como son la diabetes, la hipertensión y el hipotiroidismo. Todo para cada enfermedad, pues los médicos especialistas nos mandan los medicamentos, ¿sí? Y yo creo que esto me ha generado un reflujo que yo llevo como 3 años con ese reflujo y estoy pues delicada de eso. Hoy precisamente me hicieron una endoscopia de toda hasta el píloro, ¿sí? Y me entregan los resultados el viernes de esta semana, pero de verdad, estoy cansada con la medicina tradicional. Tanto peperío que ya parezco una gallina a todas horas, tome esto, tome aquello, y soy insulinodependiente. Yo quisiera saber si ustedes a través del correo o de alguna cosa me pudieran formular un medicamento de los del doctor Rojas para poder tener tranquilidad y a ver si descanso un poquito de ese reflujo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julia. Complementando a esta pregunta, doctor, esto es una pregunta muy frecuente y es esa preocupación por parte de las personas de estar medicadas con una cantidad de medicamentos exagerada. ¿Qué podemos decir acerca de esto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué tantos medicamentos? Bueno, el tema es bastante complicado porque depende realmente de cuáles son las enfermedades que tenga el paciente. No podemos desconocer que nuestra población tiene bastantes problemas, pero también tenemos que acercar a los médicos que afortunadamente también están viendo este programa a pensar en que no todo lo que el paciente empieza a manifestar significa que hay que darle un medicamento. Tenemos que mirar a veces si un medicamento es posible que cubra varias cosas para tratar de evitarnos algo que es problemático en nuestra población, que es la polimedicación, que significa que una persona esté consumiendo varias sustancias. Cuando alguien está sometido a esta polimedicación, aparecen problemas como los que nos está contando nuestra televidente, nuestra oyente, respecto a que el sistema digestivo se afecta. Claro. Y eso a veces obliga a que además tengamos que mandar medicamentos para que disminuya ese otro problema. Entonces ya tengo medicamentos, aparecen otros, ¿y cuál es la idea? ¿Qué estamos tratando de hacer con todos estos profesionales nuevos que están arrancando a trabajar en el ámbito de salud? Que piensen en las condiciones del paciente, que a veces la mejor opción es tratar de disminuir los medicamentos de manera progresiva para que mejore toda esa situación. Me gustaría que la oyente, si luego se puede comunicar por algún otro medio, nos comparte exactamente qué es lo que está consumiendo y podríamos darle algunas recomendaciones generales. Claro que sí. Tenemos una llamada de Ángel en Pereira. Ángel, bienvenido. Ángel, buenas noches. Muy buenas noches. Adelante con tu pregunta. ¿En qué forma es que se hacen los enemas? ¿Cuántas veces y cuántas repeticiones? Ángel, otra vez, no escuché muy bien la pregunta. Sí, buenas noches. Para averiguarle cómo se hacen los enemas, ¿cuántas veces y cuántas repeticiones?
Enemas. ¿Me está hablando de enemas? ¿Sí entendí bien? Las enemas de café. Enemas de café. Bueno, cuando uno habla del tema de los enemas, hay que tener en cuenta que realmente se desarrollaron cuando yo quisiera limpiar una zona de mi organismo, básicamente el intestino, pero abusar de esas sustancias me puede llevar a que se pueda irritar además el intestino. Entonces, la recomendación frente al uso de la mayoría de los enemas es que se podría utilizar en una sola ocasión y luego se debería complementar con otras terapias para, si lo que quiero lograr es mejorar la parte digestiva, poder realmente llevar a un feliz término dentro de todo este proceso. No recomendamos que estas sustancias se utilicen de manera crónica. Bueno, doctor, tenemos otra llamada, pero antes de la llamada quiero hacer una pregunta, y es un paciente que nos pregunta que le formularon amitriptilina porque no podía dormir bien. Después de esto, el paciente fue a buscar a internet cuáles eran los efectos y se dio cuenta que esto era un antidepresivo y se preocupó muchísimo. Complementando con esto, vamos a recibir la llamada de Nora en Planeta Rica, Córdoba. Bienvenida. Nora, buenas noches. Sí, ay, qué dicha poder hablar con ustedes. Tengo dos preguntitas. Sí, Nora, bienvenida. Muchas gracias, doctor. Son dos preguntitas, doctor. La primera es que el año pasado, en julio, me descubrieron 2 aneurismas cerebrales sin ruptura. Me operaron uno, me colocaron stent. En enero de este año me operaron el otro. Cuando me fui al control, ellos estaban filtrándose. Me colocaron COI. Entonces, a través de eso, desde el año pasado, a mí me dejaron con aspirina. Y ahora me agregaron un medicamento más, que es la torvastatina, porque hace mes y medio presenté 3 pequeños infartos cerebrales. Entonces, la pregunta concreta es, por lo que hablaron de la aspirina, ¿qué puedo hacer yo con esa aspirina si me la dejaron de por vida, igual que la torvastatina? Y la otra preguntita es, yo no por descuido, sino por cuestiones de la EPS, cuando tuve un problema de insomnio, me dejaron tomando diazepam. Yo quise tomar el sin estrés del doctor Rojas, pero vi que tiene una pequeña contraindicación con las benzodiazepinas. Entonces no sé si puedo tomar la valeriana que contiene con el diazepam. Muchas gracias, doctor. Gracias por su respuesta. Bueno, muy bien. Tenemos 3 minutos para responder a esa pregunta, doctor. La aspirina que se le manda a los pacientes cardiovasculares o con problemas de ese tipo a nivel cerebrovascular es la indicada porque lo que va a hacer es proteger para que la circulación continúe. De la aspirina que yo hablaba antes, era de la aspirina una dosis que se da para que funcione como un analgésico. Entonces esté tranquila, la que a usted le mandan es una dosis más pequeña y funciona muy bien para esa parte cerebrovascular, para el problema que nos comentaba. La atorvastatina le va a complementar porque lo que va a hacer es disminuir el colesterol y por lo tanto va a disminuir también la posibilidad de que se complique desde esa parte cerebral. Los medicamentos naturales frecuentemente son compatibles con los tratamientos que se manejan desde la parte médica general. Sin embargo, la recomendación es no consumir en exceso, ni de un lado ni del otro, para tratar de que se pueda generar un adecuado manejo entre los dos. Como último, doctor, la amitriptilina como antidepresivo que lo utilizaron para el La sueño. amitriptilina no es un medicamento de venta libre, primero. ¿Listo? No se considera dentro del listado porque tiene un manejo un poco más delicado. ¿Se puede manejar para problemas de insomnio? Sí, pero cabe destacar que la amitriptilina además me puede generar otras alteraciones a nivel gastrointestinal, a nivel del intestino, puede aumentar el estreñimiento, puede generar problemas visuales, puede generar problemas a nivel de la vejiga. Entonces se recomienda que si se va a hacer un manejo durante un periodo un poco más prolongado, exista el acompañamiento médico, como todas las recomendaciones que hemos hecho. Doctor, por favor, y agradeciéndole, un último mensaje para todos los televidentes que nos están viendo. El mensaje que podemos rescatar realmente de este interesante programa es: volvamos a tenderle la mano al médico
frente a las recomendaciones de esos medicamentos que nos parecen que podrían generar más problemas en nuestra salud. Este es como el mensaje más importante. Maravilloso. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y a todos los televidentes también por estar pendientes. A todas las personas, muchas gracias. Recuerden que en Facebook pueden buscar Medicamentos Dr. Rojas para que vean todos los videos, imágenes, cosas que pueden hacer en sus casas. En YouTube buscan Jorge Enrique Rojas Quiseno o en la página www.drrojas.net también nos pueden encontrar. Muchas gracias a todos ustedes, de corazón un abrazo muy grande y ojalá todos estos consejos que les damos en Conexión Vital los puedan poner en práctica. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches.